Vamos a meditar en la palabra y la verdad es que en la vida que tú y yo vivimos, cada uno de nosotros, siempre hay cosas que nos suelen impactar. Yo recuerdo mi juventud, o puedes recordar tu juventud, o los que sois jóvenes podéis ver las cosas que os impactan, ¿verdad? Y hay cosas que nos impactan para bien o para mal. Hay cantantes, blogueros, youtubers, modelos, artistas, cantantes, políticos, bueno, no sé si político te puede impactar, bueno, sí, puede impactar, sí, no para mucho, pero puede. Pero ahí están esas cosas que impactan en nuestras vidas, y tengamos la edad que tengamos, siempre nos va a impactar algo, ¿no? Yo creo que sobre todo esto afecta más a los más jóvenes, ¿no? Tal vez porque no tienen experiencia o no se percatan de por dónde muchas veces van los tiros, ¿no? Yo recuerdo que cuando era joven hubo una película, si eres de los 60, de la década de los 60, sabrás que cuando tú eras joven, que hubo una película llamada Gris, que cambió la vestimenta de las personas, los pelos, pantalones de cuero negros, ajustados y mucha brillantina, ¿no? Y eso marcó. Pero la verdad es que cuando somos algo más maduros, empezamos a ver la vida con otra perspectiva. Y esa es una realidad. Yo recuerdo que mi profesor de historia y de ciencias decía, en la juventud generalmente casi todo hombre es de izquierdas, por los ideales que tiene la izquierda, pero cuando vas creciendo y te das cuenta de cómo pasan las cosas y las situaciones, te haces de derechas. Y cuando eres ya un poquito más mayor y te das cuenta de lo que hace la derecha y lo que hace la izquierda, ya no eres de nada. Y la verdad es que era un sabio. Y la verdad es que nosotros, como hijos de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, cuando nos vemos unos a otros, también nos impactamos unos a otros. Y en la palabra, sobre todo, tiene que impactar siempre en nuestra vida. Y yo creo que hay personajes en la palabra de Dios que nos gusta, unos más que otros, que impactan, que nos hace tener una similitud por su carácter, por su forma de ser, que nos hace disfrutar, ¿no? Cuando leemos la Biblia y cuando vemos cómo obran, cómo el ejemplo que nos dan. Y la verdad que es maravilloso poder encontrar esos personajes. Pero hay otros personajes que los calificamos. ¿Sabes? Yo creo que los hijos de Dios no tendríamos que calificar, pero los calificamos. Y también muchas veces calificamos a nuestros hermanos por sus acciones. Y vemos personajes que no entiendo cómo el Señor ha tenido misericordia de este hombre, ¿no? Yo diría, gracias, Señor, por tu misericordia, porque si no... Y la verdad es que muchas veces podemos ver a hermanos nuestros con ministerio, sin ministerio, que muchas veces pueden caer en uno de esos pecados que nosotros calificamos como pecados graves. Y ¿sabes una cosa? Tantas veces tú y yo los vemos a esos hermanos nuestros y los calificamos con ojos no de ayudador, no de levantador, no de bendecidor, sino los vemos con ojos de juez y de verdugo. Y no sé si te ha pasado esto alguna vez, pero quiero decirte que si nosotros miramos con esos ojos de juez y de verdugo, si nosotros estuviéramos en esa misma situación, en ese mismo lugar, en esa misma hora, con una serie de debilidades o no debilidades, con cierta presión, ¿no hubiésemos hecho tú y yo lo mismo? Y lo más seguro es que hubiésemos reaccionado igual. Pero esto no es una excusa para decir, entonces pequemos, ¿verdad? Porque podemos decir, pequemos. No.
Mira lo que dice Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y en otras versiones le dice, le es contado como pecado. Pero fíjate que en esta mañana no me gustaría hablar del pecado. El pecado está ahí, y si no eres un hijo de Dios, si no eres una persona que has sido salvada por la gracia, por la misericordia de Dios, que no has entregado tu vida a Dios, pues yo te digo que la entregues inmediatamente, porque no sabemos lo que nos va a pasar cuando salgamos de estas puertas para afuera. La vida no está en nuestras manos, las vidas están en las manos de Dios. Y ahora es tiempo, si no conoces a Dios, de reconciliarte con Dios, de acercarte a Él, de pedir perdón por tus pecados y pedirle que entre en tu vida para que Él sea el Rey y el Señor de ella. Y en esta mañana me gustaría hablar de algo que Dios hace en nuestras vidas, que Dios ha hecho en la vida de todos aquellos que somos hijos de Dios. Me gustaría hablar de la gracia. Y sabéis que cuando miramos el Antiguo Testamento, muchas veces es un reflejo de todo lo que en el Nuevo Testamento está. O sea, no son dos cosas dispares una de otra, sino son dos cosas que están complementadas en sí, porque la palabra de Dios no se puede contradecir. Y mira, en uno de esos pasajes increíbles del Antiguo Testamento, donde vemos que un don nadie llegó a ser alguien. A mí me encanta decir don nadie, porque yo era un don nadie, sigo siendo un don nadie, yo no sé lo que eres tú, pero fíjate, un don nadie, por la gracia de Dios, llegó a ser el Rey de Israel. Y ese don nadie es un tipo de Jesucristo. Y me gustaría que vinieras conmigo al segundo libro de Samuel en esta mañana, al capítulo 9, y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 8. Dice así: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, y hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Amén. Vamos ahora, vamos a presentar la meditación. Señor, te damos gracias por tu palabra, y queremos que en esta mañana sea tu palabra, Señor, la que nos hable, Señor, la que nos guíe, Señor, la que nos consuele, la que nos exalte, Señor. Que tu palabra venga a nuestras vidas, Señor, para que haga esa obra perfecta en cada uno de nosotros, Señor. Te la presentamos para que seas tú el que hable a cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. La verdad es que David empieza haciendo una pregunta: ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien pueda yo hacer misericordia por amor a Jonatán? Y si tú ves la vida de David, ya ves por todos los sufrimientos que David pasa hasta llegar al trono de Israel. Pero me gustaría que valoráramos por un momento que todos los sufrimientos por los que pasó David y por los que pasaría, porque nuestra vida no está libre de sufrimientos, de quebrantos, de miedos, formaron el carácter de un hombre
que nos dice la Biblia que tenía el corazón conforme al de Dios. Y si tú quieres tener un corazón conforme al de Dios, si tú quieres vivir una vida digna de que otros puedan mirar tu vida y tu vida sea un reflejo del amor y de la bondad de Dios, tu vida y mi vida pasarán por quebrantos y por dificultades, por cosas que no nos van a gustar, pero que formarán nuestro carácter para que nuestro carácter sea un carácter como el que Dios quiere. La verdad es que esto nos obliga a acercarnos a Dios, nos obliga a depender de Dios, no a vivir en nuestras fuerzas, no a vivir tal vez en lo que aprendemos. Mira, durante nuestra vida como creyentes yo creo que somos formados por pastores, por maestros, por diáconos y vamos siendo formados por hermanos, etcétera, etcétera, y vamos siendo formados. Pero ¿sabes una cosa? A veces tenemos nosotros que saber lo que la Biblia dice. Tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos que tener una mente abierta, porque la verdad es que muchas veces nos encasillamos en saber A, B y C. Pero ¿dónde está D, E, F, etcétera, etcétera? ¿Dónde están? Tenemos que amar la Biblia. Tenemos que querer atesorarla. Tenemos que querer seguir aprendiendo, porque si, como mis profesores decían, nosotros, me decían, no penséis que lo sabemos todo. Tenía ya casi 65 años cuando este hombre decía, yo sigo aprendiendo todos los días. Y sabes una cosa, tú y yo, si no aprendemos todos los días de Dios, estamos teniendo pérdida en nuestra vida. Porque nuestra vida tiene que aprender de Dios todos los días, lo bueno que recibimos y lo malo que también muchas veces recibimos, porque todo está forjando nuestro carácter para que sea un carácter que agrade y que honre a Dios, dependiente de Dios. ¿Sabes? Porque muchas veces, como hijos de Dios, intentamos vivir en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría, en lo aprendido a lo largo de los años. Y muchas veces Dios tiene que desestabilizar todo eso para empezar a formarnos de nuevo, para empezar a que aprendamos cosas nuevas, maravillosas, que están en la palabra de Dios, pero que tal vez muchas veces por ignorancia ni la sabemos o no queremos saberla porque pensamos, bueno, pero mira, en este texto que hemos leído hay una palabra, la palabra misericordia. La palabra que en hebreo traducimos aquí por misericordia es la palabra Gesed. Aparece unas 250 veces en todo el Antiguo Testamento. Y su tradición natural, que está en nuestras Biblias, ya sea Revisión Valera, Biblia de las Américas, etcétera, 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 es pues misericordia, bondad o favor. Pero mira, si tú vas a la raíz, a la esencia, esta palabra es algo mucho más profundo. Porque es una palabra que quiere hacernos experimentar, saber y orientar. Y mira, esta palabra en sí nos está hablando de la gracia. De esa gracia que es no recibida, o sea, que no necesitamos recibir porque no la merecemos. Mira, en esa traducción de esta palabra, que sería gracia, gracia es favor que se recibe sin ningún tipo de mérito alguno. Es la gracia que Cristo trajo a nuestras vidas. O tú y yo teníamos mérito alguno. No teníamos mérito alguno. Porque la palabra de Dios nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto no puede estar vivo. Pero la gracia vino para despertarnos, para darnos vida, para transformarnos. Es una demostración de amor inmerecido
e impagable. ¿Sabes? Tú y yo no podemos pagar la gracia. No podemos hacer nada para devolver nada a Dios. Y la verdad, mirando desde esta perspectiva y mirando desde la vida de David, caray, Saúl siempre fue un enemigo de David. David no lo era de Saúl, pero Saúl fue un enemigo de David. Generalmente cuando un rey entraba, una nueva dinastía entraba, lo que se hacía es, pues el rey que entraba se casaba con la hija del rey que había anteriormente, y así esa dinastía no había un cambio tan violento, ¿no? Pero si no tenía hijas, que tenía varones, pues ese rey que entraba hacía, bueno, se cargaba a todos para no tener problemas. Eso es lo que pasaba en los tiempos de David y en esos momentos en los que los reyes orientales solían hacer eso. No querían tener problemas. Pero la verdad es que cada uno de ellos no dejaban títere con cabeza. Si tú ves la dinastía de muchos, por ejemplo, egipcios, ves que hay dinastías que van durante 5, 10, 15, 20, desaparece, entra otra, es que entró otro y se cargó a todos, vamos, y no dejó títere con cabeza. Y eso es lo que podía haber hecho David. Pero ¿sabes una cosa? David no lo hace. ¿Por qué? Porque David experimentó gracia en su vida. La gracia soberana de Dios. Y ¿sabes? Cuando uno experimenta gracia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dar gracia. Y David sabía eso, empezó a dar gracia. Podía quitarse un problema de encima, pero empleó Gesed, empleó gracia. La gracia con la cual Dios guardó a David todos los días de su vida, aun cuando no sabía que iba a ser rey de Israel. ¿Sabes? Es la misma gracia que ha guardado nuestras vidas desde que nacimos, aun sin saber que íbamos a ser hijos de Dios. La gracia de Dios ha estado trabajando con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque éramos buenos, maravillosos, rubios con ojos azules, esbeltos. Misericordia, gracia, gracia inalcanzable. Y ¿sabes? Es la misma gracia con la que Dios ha visitado a la humanidad desde el principio de los principios. En Edén el hombre no quiso saber nada de Dios, se rebeló contra Dios, desobedeció a Dios, creyó al enemigo de nuestras almas y queriendo ser igual a su creador, porque esa es la moto que le vendió el enemigo, vas a ser igual que Dios, queriendo ser igual a Dios, porque se le pusieron los ojitos así a Eva. El diablo les engañó como nos engaña a ti y a mí tantas veces. Pero Dios tenía un remedio, gracia, y esa gracia estaba manifestada en Jesucristo. Y fíjate, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Está hablando en un pasado, está hablando de Edén. Porque el amor de Dios abarcaba toda su creación. Pero en ese momento en el que peca el hombre, empieza a haber una barrera infranqueable. El hombre se había apartado de Dios. Pero fíjate lo que sigue diciendo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dios tenía a Jesucristo, para que tú y yo nos reconciliáramos con Él. Y eso es lo que pasó, gracia. ¿Merecíamos algo? No, no. Si vosotros hubieseis sido Eva, pues vosotros se lo hubiese puesto así. Si nosotros hubiésemos sido Adán, hubiésemos dicho, sí, Eva, sí, dame una manzanita o lo que sea, que me la como. Hubiésemos hecho lo mismo. O hubiésemos actuado diferente. Sí, sí, porque soy muy espiritual. ¿Lo he oído por ahí, no? ¿Quién lo ha dicho? Menos mal que no lo decimos ninguno, ¿verdad? Gracia, gracia, gracia con la que Dios nos visitó.
y con la que podemos reunirnos para dar gracias a Dios cada día de nuestra vida. Y sabes una cosa, mira, de esta lectura, de esta enseñanza, aprendemos también que Jonatán y David hicieron un pacto de gracia que era inquebrantable, al igual que los pactos de Dios. El pacto de Dios de gracia que ha hecho con el hombre y la mujer es inquebrantable. No por nosotros, porque nosotros lo quebrantamos todos los días. O tú no lo quebrantas, tú no pecas todos los días. Yo sí peco todos los días y lucho contra mi carne, porque el bien que quiero hacer, ese no hago, como dice Pablo. No sé cómo, siempre meto la pata, pero la gracia de Dios está ahí. La gracia de Dios está ahí, hermanos, perdonándonos, aguantando. No es por nosotros, no es por nuestras fuerzas, no es por nuestros méritos, es por la gracia redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es por Jesucristo. La verdad es que David busca ese descendiente de Saúl para hacer gracia, como Jesucristo vino a cada uno de nosotros para buscarnos, para darnos gracia. David, cuando hace esta pregunta, encuentra que alguien sí que conoce de un descendiente de Saúl, a un hijo de Jonatán, pero, ¿sabes? Este hombre al cual David le pregunta, le informa diciéndole dos cosas. Y las dos cosas, pues indebidas. Porque David lo que le está preguntando es, ¿conoces si queda alguien vivo para que yo pueda hacer gracia? ¿Sí o no? No me cuentes más. Porque yo creo que los hombres somos así. No somos como las mujeres que pueden empezar a hacer una disertación de toda la casa real de Saúl hasta llegar al momento de decir sí. Nosotros somos más sencillitos. ¿Sí o no? Y este hombre se ve que le gustaba hablar. Y le está diciendo de una manera indirecta, David, sí que queda, David, sí, pero tú estás rodeado de personas inteligentes, sabias, fuertes, de mujeres hermosas, de hombres de Dios. ¿Qué hace aquí un hombre así? Es un tullido, está en Lo-debar. David, piénsatelo bien, porque este hombre no va, es un parche en tu porte. Si lo traes aquí, ¿qué hace aquí un tullido? Rodeado de hombres fuertes, de un personal increíble. Es paralítico. Va a ser una carga para ti. La verdad es que nosotros muchas veces indirectamente podemos decir muchas cosas, como decía este hombre, cosas negativas. Y fíjate, y además le dice, segundo punto, y además le dice, Mefiboset, que es el hijo de Jonatán, está en Lo-debar. Y si traducimos esta palabra del hebreo, está compuesta por dos palabras, Lo y Debar. Lo significa no y Debar significa pastos o frutos. O sea, la población en donde estaba, lo que nos está diciendo es que era una población en lo que no solía dar frutos. Era una tierra como de nadie. Estaba en la parte más extrema de Israel, en la frontera. Había un mito o una leyenda que se creía que la palabra de Dios no podía llegar a ese territorio porque estaba como maldito, como un sitio al cual no se podía acceder, y si accedías ahí ibas a tener problemas. Pero ¿sabes lo que es esto, no? Superstición. Y la superstición no está con los hijos de Dios. Y David demostró ser un hijo de Dios. Fíjate que ves a buscarlo y van a buscarlo. Y si tú y yo fuéramos ese tullido que está ahí en una casa acogido por otra familia influyente de ese lugar, a lo mejor ves un grupo de soldados que vienen a por ti, tú eres
ese hombre, imaginar que era del linaje de Saúl, del enemigo de David. Y si tú ves venir a esos soldados que van a tu casa y estarías orando que pasen de largo, que pasen de largo, que pasen de largo. Pero tal vez cuando ves que no pasan de largo, que llegan a la puerta de tu casa, que pican, si yo fuera él y tú fueras él, solo podrías pensar una cosa: la muerte está picando a mi puerta. Pero ¿sabes? No era la muerte, era la gracia. La gracia que picó un día a nuestras puertas. Tal vez nosotros estábamos asustados, tal vez nosotros no sabíamos lo que nos estaba pasando, pero la gracia estaba picando a nuestras vidas. Y la gracia vino para salvarnos y traernos vida, y vida eterna. Fíjate, este Mefiboset estaba representándonos a ti y a mí, apartados en otros extremos, apartados de la gloria del Rey, pero el Rey de Reyes vino a buscarnos para sentarnos a su mesa, con nuestras heridas físicas, tal vez emocionales, tal vez con nuestros resentimientos, con nuestras amarguras, con nuestras vergüenzas, con nuestros temores, para decirnos todo lo contrario. Yo voy a cuidar de ti a partir de ahora. Y sabes, desde que Cristo entró en nuestra vida, es el que cuida de ti y de mí. No cuida tu dinero, no cuida tu fortaleza física, es Dios el que cuida de ti. Es Dios el que te sustenta, es Dios el que te levanta, es Dios el que te ampara, es el Dios que te fortalece en los momentos de dificultad, en los momentos de dolor, en los momentos en los que no sabes hacer nada, porque éramos unos tullidos. Ahí está la gracia de Dios para sostenernos y para bendecirnos. Sí, estábamos en tierra de don nadie, abandonados, pero Cristo vino a buscarnos. ¿No es maravilloso? El Espíritu Santo picó a nuestras puertas. No era la muerte, era la salvación que vino a buscarnos. Y si tú no conoces a Dios, esa salvación misma te está buscando, está picando a la puerta de tu corazón para que el Espíritu de Dios entre en tu vida y te transforme y te haga ser un hijo de Dios. Y a partir de ese momento todo cambió para Mefiboset, al igual que cuando Jesús entró en tu vida y en mi vida, ¿verdad? Fuimos restaurados por el poder y la misericordia de Dios. Ahora podemos disfrutar de ser hechos hijos de Dios. Algo maravilloso. Y llegados a este extremo de poder estar sentados a la mesa del Rey, ¿cómo es nuestra actitud hacia con el Rey? Cuando somos unos recién convertidos, experimentando la gracia que tuvo Mefiboset, veíamos dónde estábamos y dónde nos ha puesto Jesucristo y hasta dónde estábamos. Y me maravilla ver la actitud. Fíjate, en este pasaje, si hay algo que podemos destacar aparte de gracia, es actitud. La actitud de Mefiboset. Porque no siempre nosotros tenemos actitud. Mira, he buscado el significado de actitud y dice: manera de estar de alguien dispuesto a comportarse o obrar. Intención y el propósito que tiene una persona al actuar. Y quiero decirte una cosa: Mefiboset tenía actitud. Sabía lo que era. Y es fuerte saber muchas veces lo que éramos nosotros. Mefiboset lo sabía. ¿Tú sabes lo que éramos antes de ser hechos hijos de Dios? De ser adoptados por el Rey. ¿Sabes lo que éramos? Porque Mefiboset sí lo sabía. Lo dice la palabra que hemos leído. Y es duro pensar así. Fíjate lo que le dice Mefiboset a David. Después de todo lo que David le dice: yo te voy a restaurar, yo te voy a cuidar, tú vas a estar sentado a mi mesa todos los días de tu vida. Dice: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? No sé si te crees muy bueno, un escogido, pero sabes, yo era como Mefiboset. Y tengo que decir: Señor, ¿por qué te has fijado en mí si yo soy un perro muerto? ¿Por qué te has fijado en mí?
gracia. Mira, yo veo a otras personas que no son hijos de Dios y a veces yo las veo mejores que yo. Pero la diferencia entre esa persona y yo es que la gracia vino a buscarme. Es que la gracia vino a buscarme. Y no pienses que hay personas afuera que no son mejores que tú. Las hay mejores. Y lo estamos viendo en esto que está pasando con Ucrania. Gente que coge su coche y se va para allí para ayudar, la furgoneta llena. A lo mejor no conocen a Dios, pero están demostrando que son mejores muchas veces que nosotros. Pero la única diferencia es la gracia. Es la gracia. Y por esa gracia tenemos que dar gracias a Dios. Y por esa gracia tenemos que decir, Señor, gracias porque te has fijado en mí. Hermanos, desviarnos es muy sencillo. Desviarnos es muy sencillo. Mira, el ser tullido recordaba a Mefiboset todos los días de su vida lo que era. El pecado que hay en ti y en mí nos tendría que recordar todos los días lo que éramos, de dónde hemos salido y a dónde estamos ahora. Para agradecerle a Dios la misericordia que ha tenido con cada uno de nosotros. Porque por amor somos lo que somos ahora. Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, está diciendo, pues es un regalo de Dios. No por obras, no por obras, no podemos aportar nada a nuestra salvación. Nuestra salvación fue ganada en la cruz del Calvario. Porque fíjate lo que dice, no por obras para que nadie se gloríe. Porque si no, si fuera porque hacemos las obritas, qué santo que soy, tengo la gloria ganada. No tenemos la gloria ganada por nosotros mismos, las tenemos ganadas por Jesucristo. A Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, ¿verdad? Es un regalo inmerecido y tú y yo no merecíamos nada porque no teníamos nada para dar, ni tenemos nada para dar todavía al Señor, pero la gracia vino a buscarnos y nos ha hecho sentar en la mesa del Rey. Hijos de Dios, hay tanto para disfrutar en la mesa del Rey. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no empezamos a disfrutar de esa mesa que Dios tiene preparada para nosotros? Que el Señor nos bendiga. Vamos a...